Vamos a hoy hacer un repaso de las otras incumbencias de las tareas que nosotros reconocemos como parte del aseguramiento de la calidad, que tiene que ver con esta enorme, enorme incumbencia que es la evaluación universitaria y la producción de información. Vamos a hacer un repaso de lo que nosotros vimos como una muy buena práctica en la elaboración de los planes estratégicos de la UPC, de cómo el funcionamiento de los sistemas de información y evaluación, una muy interesante visión sobre el tema de la evaluación del docente, que es un tema importante y con rispideces, ¿no? También la evaluación de los estudiantes y el tema de la realización de encuestas y producción de estadísticas. Continuando con la actividad que iniciamos el lunes, creemos que esta visión que nos va a facilitar Ricard nos va a ayudar a sostener una agenda pertinente de los temas de aseguramiento de la calidad, tanto en nuestras universidades como en la conformación de esta incipiente red. Así que le agradecemos mucho a Ricard por su colaboración en el taller de hoy. La dinámica que vamos a, una exposición, si es que el tiempo lo demanda, vamos a hacer una pausa y si no, continuaremos luego de la exposición de Ricard con las preguntas que deseemos hacerle a él. El tiempo máximo que habíamos previsto es de 2 horas, pero bueno, en caso de que sea menor, nos despediremos agradecidos. Muchas gracias a todos. Bien, en principio, Graciela, puedo compartir mi pantalla, ¿verdad? Sí, está habilitado. Bueno. ¿Me podéis confirmar, por favor, que estáis viendo la presentación? Sí, estamos viendo. Muy bien. Bueno, pues nada, muy buenos días a todas y a todos. Un placer estar con todos y con todas vosotros y vosotras. Yo, como comentaba Graciela, trabajo en la Universidad Politécnica de Cataluña, que ya sabéis que es una universidad básicamente tecnológica, que se dedica al ámbito de las ingenierías, la arquitectura y las matemáticas. Y dentro de lo que es esa universidad, trabajo en una unidad que se llama Gabinete de Planificación, Evaluación y Estadísticas y Encuestas, en lo que es el GEPAC, que veis aquí el acrónimo, el Gabinete de Planificación, Evaluación y Calidad, básicamente, que es el paraguas en el que yo me muevo. Entonces, una muy breve presentación sobre mí. Yo soy psicólogo industrial en concreto. Tengo un máster también en recursos humanos y consultoría y llevo muchos años trabajando en la UPC. En la UPC he trabajado dentro de lo que sería el ámbito de personal, de recursos humanos, en el ámbito de organización y últimamente pues llevo unos años trabajando sobre todo en temas de estrategia. Pues voy a enseñar, por ejemplo, cómo damos soporte a temas de planes estratégicos y, por otra parte, a todo el tema de lo que sería la calidad. Estrictamente hablando, yo no trabajo en temas de estadísticas ni de encuestas, aunque sí que propongo, por ejemplo, encuestas, pero no soy la persona que las desarrolla o las explota. Eso tenemos otras personas que lo llevan a cabo. Pero, bueno, en todo caso os puedo enseñar algunas de las cosas que hacemos y luego, lógicamente, cualquier pregunta, duda, curiosidad o interés que tengáis, pues me lo comentáis y si en la medida, digamos, de mis posibilidades, pues estaré encantado de comentarlo, ¿no? Bueno, dicho esto, un poco lo que quería compartir con vosotros y con vosotras es la estructura que veis aquí. Es un poco el marco inicial, ¿no? Sería cómo el funcionamiento global de la universidad a nivel de lo que es la calidad repercute
a posteriori en todos los demás ámbitos, es un poco lo que sería el paraguas general, ¿no? Y luego ya entrar de manera más concreta en todo aquello que tiene que ver con vuestros intereses también y que tienen o están relacionados con lo que sería, por ejemplo, la planificación estratégica. Os voy a compartir también algo que Graciela nos comentó que os interesaba mucho, que era el sistema de información que se llama InfoPDI. PDI es el personal docente e investigador, es decir, el profesorado que tenemos en la universidad. Luego, cosas que tienen que ver con todo el tema de las encuestas que llevamos a cabo a diferentes agentes de interés. Y finalmente, os comentaré un poco sobre los sistemas de información que tenemos, los indicadores, y mi idea es que como luego vais a tener la presentación, pues podáis acceder a todo lo que son los enlaces que acompañan a la presentación para que luego con tranquilidad y sosiego podáis investigar por vuestra cuenta todo aquello que os parezca interesante o útil desde vuestra perspectiva. Y por lo tanto, si luego hay algo que os parece interesante o que os queda alguna duda o que os plantea alguna pregunta, pues me podéis enviar un correo electrónico y lo hablamos o tenemos una breve videoconferencia y me podéis comentar aquello que desde vuestra perspectiva sea interesante, ¿no? Bueno, esto ya sabéis que cuando alguien habla sobre algo, ¿no? Siempre es como un poco como el amor, ¿no? Como el enamoramiento. Hay expectativas de qué va a ser eso o qué significa eso, ¿no? Pero lógicamente el amor como una exposición o un debate, ¿no? Plantea estas diferentes perspectivas y lógicamente no tienen por qué coincidir desde los diferentes puntos de vista. Por lo tanto, claro, yo os voy a explicar un poco lo que creo que puede resultaros de interés desde mi perspectiva, pero lógicamente si después luego vosotros queréis hacerme preguntas o sacar a colación o traer a colación algún tema que a vosotros os parezca importante, pues yo obviamente estaré encantado. Y también un poco lo que quería compartir con vosotros y con vosotras es una serie de ideas que desde mi punto de vista son muy importantes. Porque muchas veces nos dedicamos a la producción, ¿no? A producir algo en una universidad, por ejemplo, pero no es solo un tema de hacer, sino hacer de una manera determinada. Y para mí, o desde mi punto de vista, las ideas que nutren cómo llevamos a cabo lo que queremos ejecutar son tan importantes o más como lo que queremos hacer en sí. Algunas de las ideas que voy a compartir con vosotros seguro que forman parte de vuestra propia vida y no creo que tampoco sorprendan mucho, ¿no? Una de ellas es el tema de lo fácil, ¿no? Que resulta en esta vida poner algo por escrito. Todos sabéis igual que yo que ahora podríamos coger un papel con un bolígrafo, ni siquiera necesitamos un ordenador y podríamos poner por escrito que queremos acabar o deseamos acabar con el hambre en el mundo, ¿no? O con la guerra o con cualquier otra idea que vosotros y vosotras consideréis oportuna, ¿no? Pero el hecho de ponerla por escrito no implica que vaya a suceder en la realidad, ¿no? Y es la idea esta de que a veces, y en el mundo universitario pasa mucho, pensamos que por poner las cosas por escrito va a pasar algo. Y es verdad que puede pasar, pero muchas veces no pasa, ¿no? Tenemos que ver cómo para conseguir que las cosas no sean un documento, sino que cambien la realidad, tenemos que actuar y proceder de una manera determinada precisamente para conseguir un cambio real. Otra consecuencia terrible que hay en las universidades, aunque pasa en todo tipo de organizaciones, pero bueno, en las universidades también, es el concepto papel, ¿no? Es decir, sabéis igual que yo que estamos en medio de una revolución tecnológica que seguramente es la más singular de la historia de la humanidad, en la cual
se está digitalizando absolutamente todo, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí en Cataluña ya todo lo que es nuestro expediente médico lo tenemos digitalizado, lo tenemos informatizado, ya no existe sobre papel, ¿no? Pero todavía en muchas partes de la administración, como por ejemplo pasa en las universidades, tenemos muchos expedientes en papel, ¿no? O incluso sistemas de calidad o de planificación estratégica o de contabilidad, de cualquier tema que vosotros podáis imaginar, sigue haciéndose sobre papel, ¿eh? Esto hoy en día no tiene ningún sentido. Es decir, cuando pensemos en algo, por ejemplo, imaginad que quisierais implantar un sistema de calidad, por poner un ejemplo determinado. Eso significa, o la reflexión que hay que hacer, implica que el cambio organizativo que queréis acometer, que queréis llevar a cabo, implica necesariamente que tenéis que hacer una reflexión sobre cómo eso va a estar acompañado desde un punto de vista lógicamente organizativo con una serie, por ejemplo, de estructuras, podemos hablar de personal, pero también de sistemas de gestión. Básicamente aquí estaríamos hablando de todo lo que sería el aparato, ¿no? Tanto de hardware como de software que será necesario para que podamos hacer una verdadera transformación de la gestión. Porque si no, nos puede pasar eso de que acabemos ahogados en papel, ¿no? La tercera idea, que lógicamente todos los que trabajamos en las universidades, esta quizás es la que nos suena más, es que somos gente que estamos acostumbrada a trabajar con datos, ¿no? Y los datos se pueden transformar en evidencias. Es decir, nosotros de alguna manera tenemos que tomar decisiones valoradas, no en opiniones, sino en hechos, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, estamos hablando de un sistema de calidad, tendríamos que pensar que ese sistema de calidad va a servir para algo, ¿no? Va a cambiar la realidad. Y ese cambio de la realidad no puede basarse en la opinión de alguien, sino que tiene que basarse en lo que luego os comentaré y podrían ser, por ejemplo, los indicadores, ¿no? Estos datos que transformados en indicador nos ayudan a entender qué es lo que está pasando, ¿no? Es decir, decisiones basadas en la racionalidad, no en las opiniones. Porque si queremos funcionar a través de opiniones, tampoco hace falta que nos compliquemos más la vida. Podemos seguir funcionando como hasta ahora, ¿no? Y una última reflexión, que esta es muy apropiada en relación a las universidades, es entender también qué es lo que hacemos, ¿no? Nosotros no creamos coches, no creamos lejía, no creamos, no sé, cualquier cosa que os podáis imaginar, acero. O sea, nosotros, el negocio, entre comillas, de la universidad, la actividad nuclear y fundamental de una universidad es transformar a la gente. Gente que entra y que cuando sale ya no es la misma. No es la misma ni a nivel personal ni a nivel profesional. La hemos capacitado, pero también la hemos modificado. Pero no solo eso, sino que también nos modifican a nosotros, porque de alguna manera nosotros ya como profesores, como personal de administración y servicios, que lo llamamos nosotros, pues también sufrimos en un sentido positivo ese cambio y esa evolución. Por lo tanto, esos modelos que pueden provenir de la industria y sobre todo de la industria clásica no tienen cabida o no tienen lógica, más que cabida, quizás la palabra concreta y específica y más correcta sea no tienen lógica, porque la naturaleza de lo que nosotros pretendemos hacer es otra, ¿de acuerdo? Entonces, yo os quería hacer una pregunta. ¿Me estáis viendo a mí ahora? Sí. Os voy a pedir durante un minuto que penséis, a ver quién lo adivina. ¿Qué diferencia hay entre un paciente que entra a un quirófano para que lo operen y un estudiante o una estudianta, da lo mismo, que entra a un aula universitaria para que le enseñen algo? ¿Os parece bien? Un minuto pensando eso y ahora lo comentamos. ¿Qué diferencia hay entre un estudiante o una estudiante universitaria que entra en una clase universitaria y un paciente que entra en un quirófano para que lo operen? Una única diferencia, ¿de acuerdo? Un minuto os doy, ¿vale?
Bueno, ya ha pasado el minuto. ¿Quién se anima? ¿Quién quiere decir qué diferencia hay entre un estudiante que entra en una aula universitaria y un paciente que entra en un quirófano para que lo operen? Sin importar si es la primera vez que ambos ingresan a ese lugar. Sí, pues podríamos decir que no importa, no tiene ninguna importancia. Uno tiene miedo. ¿Cuál de ellos, Graciela? Porque hay estudiantes que entran con mucho miedo en un aula, ¿eh? Un profesor o una profesora puede intimidar mucho. Creo que el paciente debería tener más miedo. Bueno, sí, pero no es esa la diferencia que os quería comentar. ¿Se os ocurre alguna otra? Marcela. Que el paciente está atendido por profesionales, es el resultado del aprendizaje, digamos. Y los alumnos entran a un proceso de aprendizaje. Uno está en el camino y el otro tiene que plasmar, digamos, los resultados. Muy, muy interesante lo que acabas de comentar. Pero yo os pido algo más obvio todavía que eso, algo más evidente. Que el estudiante es sujeto activo del aprendizaje y el paciente está en las manos del médico. Perdona, no sé quién está hablando. Sí, por ahí va la cosa. Que uno es un sujeto activo y el otro está en las manos del médico. Eres tú, Wenceslao, perdona, no te veía. Sí, pero fijaros, de manera clara, objetiva y contundente, ¿cómo sabemos eso que acabas de decir? ¿Por qué? ¿Por qué sabemos eso? Porque entra caminando. ¿Y el otro cómo entra? Y espero que sea en una camilla. Sí, desde luego que sí. No, fijaros un poco que en un quirófano al paciente o a la paciente automáticamente se le duerme, se le anestesia y se elimina de la ecuación, ¿no? Es el cirujano, la cirujana, quien sea, que lo opera, el equipo médico. En cambio, la dificultad, cuando os hablaba de sistemas de calidad, ¿no? La dificultad que muchas veces no se entiende desde fuera de la universidad cuando hablamos de calidad es precisamente esta, que la calidad se co-crea, es una co-creación entre diferentes actores, ¿no? Obviamente el profesor o la profesora tiene una gran importancia, pero ya podéis imaginar que por muy bueno o muy buena que sea un profesor o una profesora, si los estudiantes no quieren entrar en ese juego, no hay nada que hacer. En cambio, en el caso de un hospital, al paciente lo anestesian, le ponen anestesia, lo hacen desaparecer de la ecuación y ese sea, como muy bien comentaba un compañero vuestro, es el saber hacer del profesional o de la profesional el que hace todo eso, ¿no? Entonces, ese tipo de reflexiones hay que hacerlas porque, por ejemplo, cuando hablamos de tener un sistema de calidad en una universidad, tenemos que entender qué significa calidad en una universidad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y no es sencillo, es muy complicado. Bueno, voy a seguir con mi presentación. ¿Me podéis confirmar, por favor, que estáis viendo la presentación? Sí. Vale, perfecto. Bueno, entonces un poco lo que yo os quería comentar es precisamente empezar comentándoos ese marco global en el que nosotros nos movemos, ¿no? Que no es un marco, digamos, que sea opcional, sino que de alguna manera es obligatorio en toda Europa. Es decir, todas las universidades tienen que estar sujetas a un sistema de garantía de calidad, ¿no? Yo os explicaré en concreto, lógicamente, el que tenemos aquí en la UPC, que es el sistema que hay en Cataluña, ¿no? Que es el que nuestra agencia de calidad, que se llama ACU, Agencia de Calidad Universitaria, AQU, pues proporciona, ¿no? Y es un modelo que, a grandes rasgos, no tiene ninguna complicación. Es un modelo que se basa en 4 puntos, que son los que tenéis aquí descritos, bajo el acrónimo. Está en catalán, pero no creo que tengáis absolutamente ningún problema para entenderlo, porque muchas veces lo que falta es una consonante y poco más. La verificación, el seguimiento, la modificación y la acreditación. Y bajo este acrónimo que se llama VSMA se esconde lo que sería, en un sentido global,
nuestro sistema de garantía de calidad. ¿Y este sistema qué dice? Básicamente dice dos cosas. La primera, cuando una facultad o una escuela de una universidad, como por ejemplo la nuestra, la UPC, quiere plantear un nuevo título, que no existe hoy en día, un grado, por ejemplo, o un máster, tiene que pasar por un proceso que se llama de verificación, que en un sentido estricto sería una memoria que en un momento ex ante que dice cuáles son los propósitos y las maneras concretas de llevar a cabo todo eso. Entonces, en el momento en que eso ha sido aprobado, se pone en marcha y se lleva a cabo un proceso de seguimiento. En ese proceso de seguimiento se van recopilando una serie de indicadores, por ejemplo, que permiten saber si las cosas están yendo o los objetivos se están consiguiendo tal y como se habían pensado. Y por lo tanto, si se considera oportuno, se puede hacer una modificación de aquello que contenía la verificación, que no es obligatorio, es decir, puede pasar o no. Y después de unos años de haberlo tenido en marcha, ese ex ante se transforma en un ex post y lo que se miden son los resultados conseguidos a través de un proceso de acreditación en el que vienen unas personas externas a la universidad, unos stakeholders, y evalúan esos indicadores, ese sistema de garantía de calidad y te tienen que dar una verificación positiva en relación a todo eso. Entonces, fijaros la gran importancia que para todas las universidades tiene el sistema de garantía de calidad. Porque no exagero si os digo que una acreditación negativa puede comportar el cierre de un grado, por poner un ejemplo. Ya sabéis que aquí tenemos básicamente una estructura de grado y máster y luego ya vendría el doctorado, pero básicamente os voy a hablar de grado y máster. Entonces es un tema realmente serio y muy importante. Y nosotros, digamos, aquí como gabinete lo que hacemos es acompañar en todo este proceso, desde lo que fue en un momento inicial el planteamiento. Por ejemplo, mi labor era ayudar a los equipos directivos de las escuelas básicamente a poner en marcha estos sistemas, y luego todo lo que era la labor de facilitar indicadores, datos, etcétera, eran de otros compañeros. Y luego, pues os voy a enseñar alguna cosa también de este sistema de calidad que se llama Audit, que nosotros tenemos, que ayuda, por ejemplo, a recoger todo el tema de las evidencias, de datos, indicadores, básicamente, que se tienen que asociar. Y, por otra parte, el control de los estándares que forman parte de este sistema de garantía de calidad. Pero bueno, ya veis que estructuralmente hablando el sistema no es muy complicado, tiene estos 4 pasos, pero todo esto, digamos, tiene un gran impacto en muchos de los ámbitos que afectan no solo a nosotros como gabinete de planificación, evaluación y calidad, sino a cualquier centro docente de la universidad e incluso a la propia universidad, porque en definitiva son los que rinden cuentas. Como luego vais a tener la presentación, si el tema os interesa, yo ahora tampoco os quiero abrumar, pero ni mucho menos, pero ya veréis que tenéis aquí los enlaces y si os interesa un tema en concreto, simplemente clicáis allí, hacéis un clic y os llevará directamente a la página, al enlace que yo sugiero que podéis consultar para saber más sobre el tema. Este sistema que os comento yo, sobre todo por lo que hace parte a la acreditación, como os comentaba, es un tema muy serio, realmente muy serio. Veis que aquí, al final, por ejemplo, os enseño una situación real. Por ejemplo, en el caso de la Facultad de Matemáticas y Estadística de nuestra universidad, de la UPC, pues veis que, por ejemplo, en el caso de la FME, de la Facultad de Matemáticas y Estadística, actualmente tienen el grado de Matemáticas y 2 másters, ¿no? Y entonces, por lo que comporta a lo que yo os comentaba, que es la acreditación de nuestra agencia de calidad, de la catalana, la de ACU Cataluña, podéis ver que aquí tienen unas puntuaciones que se dan como si fueran un semáforo de colores y que en el caso, por ejemplo, del grado de matemáticas se le ha dado una calificación de excelente
y luego en el caso de los 2 másters, una calificación de favorable. El mínimo que tiene que haber para que no se tenga que hacer nada, digamos, porque puede pedirse que se mejore algo, es el de favorable. Cuando sale el concepto favorable, se entiende que las cosas están funcionando bien. Y un punto en el que querría hacer mucho énfasis es que toda esta información es pública. Es decir, cualquier papá, mamá, profesor de secundaria, estudiante de secundaria o empleador puede públicamente acceder a toda esta información. Porque la idea es que esta información también ayude a la sociedad a saber qué está pasando y a poder tomar decisiones. Es decir, un poco como lo que el otro día os comentaba Juan Jesús, del tema de los rankings, ¿no? Que a pesar de todos los problemas que los rankings tienen, ayudan a la sociedad a poder tomar decisiones. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, fijaros la gran importancia que para nosotros hoy en día tiene todo esto en un sentido de rendición de cuentas ante la sociedad. Pero fijaros que antes os comentaba este marco de estos 4 puntos: verificación, seguimiento, modificación y evaluación, un ex ante y ex post. Fijaros que si, por ejemplo, ya os digo que todo esto es público, si os vais a la web de la Escuela de Edificación de la UPC, veréis que todos los informes que están vinculados a todos los títulos que tienen ellos también se pueden consultar. Es decir, no solo se pueden consultar los resultados finales, sino también los informes. No creo, dudo mucho que haya mucha gente que tenga interés en leerse esto, a no ser de que sea un profesor, una profesora, algún estudiante, pero la realidad, o desde mi punto de vista, lo que realmente aquí importa es que toda esta información es pública. O sea, no es nada que esté escondido en el despacho de alguien. Se tiene que hacer público. Y esto incluso forma parte, digamos, de lo que son las European Standard and Guidelines, las líneas maestras de los sistemas de calidad europeos que obligan a que haya información pública. Entonces, como podéis comprobar, aquí hay enlaces hacia ACU Cataluña, los certificados que se han obtenido y, bueno, toda una serie de elementos que son consultables en las diferentes fases que yo os comentaba del sistema de calidad, ¿vale? Y también, como os comentaba, siguiendo el ejemplo de la escuela de edificación, aquí tenéis o podéis observar, si vais directamente a la página, veréis la totalidad del sistema de calidad, de garantía de calidad, punto por punto, por ejemplo, cuáles son los elementos que forman parte de este sistema y las evidencias que se tienen. Porque ya os digo que esto en principio no solo es útil para la sociedad en un sentido, digamos, externo a la universidad, sino también para toda la gente que forma parte de la universidad en sí. Es decir, básicamente, cualquier estudiante, cualquier profesor o profesora y cualquier persona de administración y servicios que forme parte de la universidad. Es decir, toda esta información, como os comentaba, es pública. Y luego, por ejemplo, que es una de las partes a las cuales como gabinete nos dedicamos, nosotros ¿qué hacemos? Damos soporte, por ejemplo, conceptualmente, pensando y diseñando herramientas informáticas. No, nosotros no las programamos, de eso se encargan otras unidades de la universidad, ¿eh? Pero sí que contribuimos en el desarrollo conceptual de lo que serían estas herramientas, de cómo deben funcionar, qué deben contener, de los flujos que comportan, etcétera, etcétera. Porque lo que os comentaba yo de una de estas ideas principales que desde mi punto de vista son muy importantes, que es que hoy en día no tiene sentido pensar que un sistema de garantía de calidad puede funcionar en papel. Es decir, todo tiene que funcionar como un flujo que además está informatizado. Entonces, por ejemplo, aquí podéis ver que en un sentido temporal están, pues bueno, todos los diferentes informes del proceso de verificación, de la Agencia Nacional, en fin, todo tipo de resoluciones que se van aquí acumulando y que forman parte, en este caso en concreto,
de la administración interna de una escuela concreta que tiene su propio repositorio de documentos para poder hacer un seguimiento transversal de todo lo que va pasando en el tiempo. Y además, todo eso, como os podéis imaginar, antes hablábamos de verificación, seguimiento y también comentaba modificaciones, ¿no? Pues estas modificaciones que pueden ser propuestas, por ejemplo, de mejora, ¿no? De algo que no está yendo como nosotros querríamos que fuera en base a un indicador o a un consenso al cual hemos llegado entre nosotros y que pensamos que algo no va bien, en un sentido, digo, en un sentido subjetivo, ¿no? Pero que estamos de acuerdo en que aquello no funciona bien, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo plasmamos en una ficha y sobre esa ficha se genera un objetivo de mejora que queda registrado y que sobre el cual se tiene que hacer un seguimiento y lógicamente, por lo tanto, se puede hacer una auditoría posterior, tanto interna como externa, de qué ha pasado. Pues bueno, un poco también para que veáis un ejemplo de lo riguroso que es este tema. No es un, ¿cómo os diría yo? ¿No? Nosotros decimos, no es un bla, 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 no es palabrería, es ya, digamos, la manera que tenemos de trabajar. En relación a este tema, si os interesa, os he puesto algunas referencias, por si luego queréis conocer más sobre el modelo este que os comentaba, el VSMA, y os he puesto referencias, las tenéis aquí descritas, a ACU, que es nuestra agencia de calidad, la Agencia de Calidad de Cataluña, y de hecho en la web de ACU tenéis una cosa muy buena, que es que tienen muchísima información en castellano, la tienen en catalán, en inglés y en castellano. Entonces, si os interesa toda esta temática, os animo a visitarla porque encontraréis muchísima información, está íntegramente traducida al castellano y si os parece un tema interesante, pues ni siquiera tendréis que traducirlo con el Google Translate del catalán al castellano, que estoy convencido que esto no os iba a generar ningún problema, pero bueno, que en el caso de que no tengáis ganas de hacerlo, pues os podéis bajar mucha documentación ya directamente en castellano, ¿no? Y luego, lo que os comentaba, si en concreto, que os lo he puesto con el tramado este de color amarillo, ahí tenéis todos los documentos oficiales de este esqueleto, este marco global, que se llama VSMA, verificación, seguimiento, modificación y evaluación, que hace referencia a todo aquello que implica en lo que son los estudios, ¿no? Básicamente grado, máster y doctorado. Entonces, si este tema os interesa y queréis conocer un poquito más de nuestro sistema de garantía de la calidad, pues ahí yo creo que es la referencia más relevante que podéis utilizar. Graciela, ¿tú qué crees? ¿Qué preferís? ¿Que abramos unos minutos por si alguien quiere preguntar algo? ¿O sigo y lo abrimos al final? ¿Qué pensáis que es mejor? Bueno, claramente hasta aquí va el tema del sistema interno de garantía de la calidad, así que podría, si luego vas a continuar con otro tema más específico, tal vez podamos hacer preguntas sobre esta parte. Te quería contar que recién ahora en la agenda estatal, digamos, de la agencia estatal que hay de acreditación y evaluación universitaria, recién ahora se está incorporando el tema del seguimiento, que parece es un implícito de la verificación de calidad, pero recién ahora se acaba de incorporar el seguimiento de las mejoras. Parece como una rotación hacia a una orientación más de auditoría, ¿no? Esa es la intención de un seguimiento, una auditoría, una constatación. Se hace contra indicadores de resultados. ¿Es así? Sí, lo que pasa es que en el seguimiento, Graciela, la auditoría es solo interna. ¿Me explico? Es decir, lo que sería entre la verificación y la acreditación, lo que sería el seguimiento y la modificación, está en manos del equipo directivo de la escuela. ¿Me explico? Es decir, el seguimiento y la modificación es administrado directamente por el equipo. Luego, en la fase de acreditación, es cuando vienen los auditores externos de la universidad a hacer su valoración. Y esa es la que comporta
que te digan, vale, las cosas están funcionando bien, podéis seguir adelante sin ninguna condición o con alguna condición, ¿de acuerdo? Pero el seguimiento es estrictamente interno. ¿Me he explicado con claridad? Podrías continuar en el caso de que no hubiera ningún colega que hiciera preguntas, ¿no? Bueno, si queréis yo sigo y luego si tenéis alguna pregunta también lo podemos recuperar, no pasa nada. No sé por qué yo tenía pensaba, suponía que esa acreditación externa era sobre el área que lleva a cabo el sistema de aseguramiento de la calidad, y no, es sobre la carrera. La auditoría externa es sobre la carrera, no es sobre el área que gerencia la calidad en la universidad, ¿no? No. Imagínate, por ejemplo, una escuela cualquiera, la de arquitectura, cuando se hace esa acreditación es sobre los grados y los másters. Lo que pasa es que es cierto que hay una serie de procesos que son transversales y que se hacen sobre el global de la universidad una sola vez. Pero eso es una cosa, ¿cómo te diría yo?, que responde a la propia estructura de la organización. Pero el sistema no se monta para eso, sino que se monta realmente para ver cómo funcionan los grados y los másters. Lo que pasa es que ya os lo podéis imaginar que, por ejemplo, cuando hablamos, yo qué sé, de temas muy transversales, como por ejemplo la dotación de personal, como eso es una competencia de la universidad, se tiene que mirar desde una perspectiva global, ¿vale? Bueno, pues si queréis continúo. Y el segundo tema, por favor, ¿me podéis confirmar que estáis viendo mi presentación? Sí. Vale, perfecto. Bueno, nada, os he puesto también, si os interesa y os parece interesante, os he puesto el enlace del gabinete, del GEPAC, de la UPC y también del libro de datos de la UPC, que aquello es, bueno, inmenso. Podéis pasar ahí horas y horas buscando información, buscando datos. Creo que es una cosa que está muy bien resuelta. Y si os interesa el tema de los indicadores y de los datos, allí podéis encontrar muchísima información, ¿eh? Los tenéis aquí, el del gabinete y el del libro de datos de la UPC. Bueno, el segundo tema que quería comentar con vosotros, al que también me dedico profesionalmente dentro de la universidad, es a dar soporte respecto a lo que serían los procesos de planificación estratégica. Supongo, me imagino, que todas y todos vosotros sabéis lo que es un plan estratégico. En algún momento habréis estado en relación con algún proceso de planificación estratégica, son muy habituales. Yo os diría que básicamente, desde mi punto de vista, y por resumirlo mucho, un plan estratégico no es más que un ejercicio de reflexión del presente hacia el futuro. Es decir, estamos aquí, querríamos estar allí, ¿qué tenemos que hacer para llegar allí? ¿No? Y es un poco esa reflexión conjunta que tenemos entre todos. Y a partir de ahí, pues hay una serie de herramientas y de metodologías que nos ayudan a concretar ese deseo político de avanzar, ¿no? La figura esta de Alicia, que supongo que muchos de vosotros y de vosotras conoceréis el libro de Lewis Carroll, ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas, y es la paradoja esa que ejemplifica cuando Alicia encuentra al gato de Cheshire, ¿no? Y le pregunta al gato, está en una especie de encrucijada Alicia, ¿no? Le dice, señor gato, ¿por qué camino debo continuar, ¿no? Y él, muy astutamente, le dice, eso depende de a dónde quieras llegar, ¿no? Y ella le dice, bueno, es que no tengo muy claro a dónde quiero llegar. Entonces él le vuelve a contestar, entonces da lo mismo qué camino escojas, ¿no? Y un poco es esa reflexión de que de cara a pensar qué futuro deseamos para nuestra universidad, tenemos que llevar a cabo un ejercicio de análisis estratégico que luego, lógicamente, puede plasmarse en lo que sería un plan estratégico, ¿no? Pero el análisis estratégico y el plan estratégico, en todo caso, son dos cosas distintas, aunque complementarias, ¿no? Y otra cosa que os quería comentar, que es una cosa o una idea que a mí me obsesiona mucho, es, supongo que también habéis oído hablar del acrónimo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, que de alguna manera
lo que pone de manifiesto es el tipo de entorno que nos ha tocado vivir. Un entorno, si imagináis, por ejemplo, imaginad que ahora estuviéramos en los años 50, 60, 70 del siglo pasado, ¿no? Todo parecía muy previsible, quizás hasta después de la Segunda Guerra Mundial, de que acabó la Segunda Guerra Mundial, hasta que empezó la crisis del petróleo, que si no recuerdo mal fue aproximadamente 1973, se vivieron prácticamente 30 años de una gran certidumbre, ¿no? En todos los sentidos. Todo parecía que se podía planificar a 5 o 10 años vista, por ejemplo, el precio del petróleo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, las organizaciones podían funcionar teniendo la certeza de que nada iba en el fondo a cambiar, ¿no? Pero fijaros que ahora, por toda una serie de motivos, como pueden ser las singularidades tecnológicas, nos ha tocado vivir un momento de profundo cambio, ¿no? La digitalización incluso de las propias universidades, ¿no? ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace un año que toda la docencia iba a ser virtual, perdonad? Bueno, y todos los cambios que eso ha comportado y que comportará en el futuro, ¿no? Pues bueno, ¿por qué os explico esto? Porque si estamos de acuerdo en que el futuro es incierto, ¿qué sentido tiene planificar, no? Es un poco esa paradoja de qué debemos entender hoy en día por estrategia y por planificación estratégica, ¿no? Es un poco esa tensión entre dos fuerzas contrapuestas las que de alguna manera necesitan esa reflexión para que podamos ayudar a nuestras universidades a que funcionen mejor. Yo como consultor, ¿a qué me dedico dentro de la universidad? Pues a que cuando alguien quiere llevar a cabo un plan estratégico pueda contar conmigo para ayudarle como consultor. Es decir, yo no le voy a poder decir cuál es el futuro que debe tener o que debe escoger. Yo no lo sé y no creo que lo sepa nadie, ¿no? Pero en todo caso puedo ayudarlo o ayudarla o ayudarlas a que identifiquen eso, ¿no? Les voy a explicar un poco lo que es el esquema y la estructura global de lo que aquí utilizamos. Les voy a poner algún ejemplo real de cómo le hacemos, ¿no? Pero fijaros que tenéis aquí en color rojo un concepto que es el prediagnóstico. Ahora os explicaré un poco lo que quiere decir. Porque ya veréis, los que conozcáis el tema de planificación estratégica, no creo que os vaya a sorprender en nada. Vais a ver un poco de mapas estratégicos, de una matriz DAFO, un PESTELI, o sea, cosas que son como muy habituales, ¿no? Pero desde mi punto de vista, aquí lo importante no es solo las herramientas que utilizamos, sino cómo llevamos a cabo el trabajo que hacemos, ¿no? En este caso, mi labor es de apoyo, de consultor que ayuda a una serie de personas a identificar su estrategia, ¿no? Entonces, esto que os comento yo del prediagnóstico, ahora os voy a enseñar un ejemplo concreto de qué significa y cómo ayuda a pensar y a reflexionar en relación a cómo ese plan estratégico tiene que ser. Pero bueno, ya os digo, básicamente lo que sería la estructura es que se parte de un acuerdo global sobre el plan estratégico, se informa a toda la comunidad, luego habría una fase de diagnóstico, en esta fase de diagnóstico se lleva a cabo una reflexión con una serie de herramientas que son muy conocidas, pues una de ellas es el PESTELI, que es el análisis de las tendencias a nivel político, económico, social, tecnológico, ecológico, laboral e industrial, ¿no? Es PESTELI. Luego, se puede hacer participar, es muy importante, a agentes externos, empleadores, alumni, etcétera. Y a partir de ese diagnóstico construimos una misión y visión, que esto es muy habitual en todo ejercicio de planificación estratégica, y se identifica una matriz DAFO con fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, se cruza, tenemos la matriz de confrontación y con todo eso lo que solemos hacer es identificar algunos retos, no tienen por qué ser muchos, y a partir de aquí, qué objetivos estratégicos tenemos que llevar a cabo para conseguir estos retos. Y los retos normalmente lo que tienen que tener es un indicador que permita saber si se está consiguiendo o no. Y fijaros una cosa, un plan estratégico bien hecho se tiene que poder explicar en una página. Yo muchas veces he visto planes estratégicos que tienen 200 páginas,
150 páginas. Y son ese tipo de planes estratégicos que dicen vamos a hacer de todo y con todo y para todos. Eso no es una estrategia. Eso es más bien una carta a los Reyes Magos en la cual tú dices que vas a hacer de todo para todos y por todos, ¿no? Pero ya sabéis que en castellano decimos que quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y es un poco porque ni tenemos tiempo, ni tenemos recursos, ni energías, ni todo eso que se necesitaría, ¿no? Entonces, en el mundo real, en el mundo en el cual tenemos muchos constreñimientos que nos impiden hacer todo lo que querríamos hacer, tenemos que ser muy selectivos, ¿eh? Por eso hablamos de retos, y un reto puede ser 2 retos o 3 retos, no tienen por qué ser más, ¿eh? Pero son aquellos que son realmente importantes. Y fijaros, un ejemplo de lo que sería un prediagnóstico. Un prediagnóstico es algo tan sencillo como preguntarle a una serie de personas qué piensan sobre la utilidad del plan, si compartimos o no lo que esperamos de ese plan. Fijaros que tenéis aquí una serie de preguntas. Se le lanza, por ejemplo, a un equipo directivo de manera totalmente anónima, se analizan los resultados, ya no importa quién ha dicho qué, ahora estamos hablando del equipo directivo, ¿no? Y vemos un poco si compartimos o no un punto de partida. Y sobre eso es sobre lo que se genera el plan estratégico. Y como os comentaba yo, ya, pues bueno, luego se puede hacer un análisis gráfico, visual de todo aquello que se ha identificado en un PESTELI, una matriz de confrontación a través de un DAFO, de fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. Se puede utilizar una serie de dígitos numéricos para darle un valor a cada cuadrante, para saber dónde estamos y a partir de ahí saber cuál es nuestra posición competitiva. Fijaros, muchas veces os hablo de algo que se puede plasmar en una sola página, no tiene que ser algo más complejo que eso, ¿no? Y un esquema de lo que esto, por ejemplo, fue un plan estratégico antiguo en internacionalización que tenía 2 retos, no tienen por qué ser más. Los veis aquí con una serie de indicadores. Bueno, perdonad, no era de internacionalización, era de un campus, de la escuela de Vilanova, ¿eh? Pero había 2 retos con una serie de indicadores y una serie de objetivos. Pero lo que os comentaba yo, un plan estratégico que se puede explicar a todo el mundo en una sola página. Y luego, por ejemplo, en el caso de internacionalización, la parte de indicadores, que como podéis ver, lo que hay que hacer es cuantificar esos indicadores como punto de partida y punto al que queremos llegar. Y ahí es la gracia de ver cómo ese plan estratégico ha ayudado a mejorar esos indicadores. Y, por ejemplo, en el último plan estratégico que hicimos de internacionalización en la UPC, simplemente para que lo veáis, fijaros toda la gente que participó, la tenéis aquí descrita, identificamos 17 colectivos distintos, diferentes, que participaron. Bueno, aquí tenéis las poblaciones de cada uno de esos colectivos, la muestra que utilizamos, las respuestas que recibimos, etcétera. Es decir, que a veces, por ejemplo, cuando hablamos de algo como la internacionalización, llevar a cabo un diagnóstico es algo que no es fácil, ¿no? No es trivial. Implica todo un desarrollo técnico para poder hacerlo bien, ¿no? Pero al final, bueno, si las cosas las quieres hacer bien, también tienes que dedicar un tiempo. Y bueno, nada, esto es lo que veis aquí de todos los diferentes colectivos que participaron, por ejemplo, en este último plan de internacionalización de la UPC, en este último plan estratégico, pues fijaros, aquí había toda una serie de preguntas que se hacían a los colectivos, las escalas que había, si eran preguntas abiertas, cerradas, a qué colectivo iban dirigidas, pues bueno, todo eso se lanzó y luego hay un análisis que permite, como os comentaba yo, hacer un diagnóstico y sobre este diagnóstico se genera un plan, ¿vale? Y, por ejemplo, yo os comento, en el caso de unos retos estratégicos de internacionalización, en este caso eran 5, no tienen por qué ser más. Y lo que os comentaba yo, ¿no? Temas de indicadores y cómo afectan, ¿no? En este caso en concreto, a la internacionalización. Porque fijaros que al final todo se va ligando. Se va ligando los indicadores, se va ligando el funcionamiento general de la universidad, se va ligando la planificación estratégica, todo tiene que confluir en la misma dirección. Si no, no tendría sentido, ¿no? Bajo el paraguas, lógicamente, en este caso, de la Universidad Politécnica de Cataluña. ¿Vale?
Y aquí, digamos, acabaría el segundo bloque. Graciela, no sé, son las 4, no sé si queréis que hagamos un descanso de 5 minutos o qué pensáis. Bien, si están de acuerdo, hacemos un breve corte de 5 minutos para tomar un café, renovar el mate, para los que estamos tomando mate o ir al baño. No es necesario que salgan de la sala de reuniones, sino que pueden dejar silenciado el micrófono y la cámara apagada y volvemos, si les parece, 11:05, si están de acuerdo. En tu caso, Ricardo, 4:05. Les recuerdo que estamos por empezar uno de los temas más inusuales cuando se habla de aseguramiento de la calidad en Argentina, que es el tema de la docencia, que es un tema muy necesario e interesante. Así que estos 5 minutos, después de estos 5 minutos nos encontremos. Gracias.
Bueno. ¿Qué tal? ¿Queréis que sigamos ya o...? Sí, ya estamos aquí de vuelta. Bueno, pues si os parece bien, continúo y voy a poner el siguiente bloque, que es todo aquello que tiene que ver con lo que sería el régimen del profesorado, que básicamente aquí lo que implica es pues el sistema de alguna manera que os interesaba a vosotros de cómo es evaluado, ¿eh? Tengo que deciros que yo aquí en concreto no soy un experto, os puedo explicar un poco el sistema por encima y deciros dónde podéis conseguir información específica, pero bueno, creo que con lo que os puedo explicar como punto de partida ya os irá bastante bien, ¿no? Primero comentaros que, lógicamente, cuando hablamos de este régimen de dedicación del profesorado de la UPC, todo está reglamentado, hay digamos, toda una serie de documentos que están, lógicamente, avalados por los órganos de gobierno de la UPC, en este caso, ¿no? Y que, por lo tanto, son, de alguna manera, la referencia fundamental de cómo se entiende luego ese régimen de dedicación, ¿no? Porque de alguna manera lo que no puede hacer es inventarse ad hoc o desde la perspectiva pues, de una escuela determinada, ¿no? O sea, todo tiene que ser visto desde una perspectiva global. Y por lo tanto, deciros que este régimen, que ya tiene unos cuantos años, está aprobado para el conjunto de todo el profesorado de la UPC. Entonces aquí, un poco como veis, está como distribuido en apartados y habría un apartado como más general y luego para ámbitos concretos como pueden ser la docencia, la investigación o la gestión, hay subapartados que explicitan concretamente cómo todo eso tiene que ser administrado y valorado. Sobre eso, como yo os comentaba esta tarde, como ya no tiene sentido pensar que todo eso pueda ser gestionado a través de papel, no tiene ninguna lógica. Ya os podéis imaginar, por ejemplo, antes cuando os enseñaba una herramienta como el SAT, el seguimiento de la acreditación de títulos, ¿no? O en este caso el InfoPDI, el InfoPDI no deja de ser más que otro programa informático, programari que llamamos nosotros, ¿no? Que es el que administra todo el flujo de decisiones o de operaciones y de resultados que comporta este análisis de la dedicación del profesorado, ¿no? Entonces, como veis, podéis ver aquí, hay toda una serie de dimensiones a las que cada uno de los interesados puede acceder. Yo os pongo aquí la referencia. Yo tengo un cierto acceso, pero seguramente vosotros si intentáis acceder no vais a poder acceder porque está protegido con contraseña, ¿eh? De todas maneras, simplemente esto para que veáis un poco cómo está estructurado, he quitado el nombre y digamos todos los datos que pudiera identificar a la persona, al profesor o profesora al que se refiere la información, pero como podéis comprobar aquí, fijaros que hay toda una serie de pestañas que agrupan información vinculada a tesis, a la información vinculada a encuestas de estudiantes, a la actividad vinculada a la docencia, a la investigación, etcétera, que permite tener una información muy exhaustiva
de todo aquello que el profesor o la profesora en concreto ha llevado a cabo y que es susceptible de computar en dicho régimen de dedicación. Porque si os fijáis, esto es una cosa un poco fría, que tiene también muchos detractores, pero de alguna manera lo que hace tiene cosas buenas y malas, como todo en la vida, no es ni mucho menos perfecto. Pero en todo caso es un enfoque que lo que hace es cuantificar determinada actividad. Es decir, por ejemplo, fijaros que aquí, por el hecho de contribuir en docencia en una serie de asignaturas, que aquí veis 2, pues le dan una serie de puntos. Los puntos provienen de la cantidad de horas que se han invertido allí, ¿no? Entonces, fijaros que al final, para todas esas actividades de esta persona en concreta, hay un sumatorio total de puntos que lo que permiten es saber, pues, si por lo que respecta, digamos, a dicho de régimen de dedicación, el profesor está, digamos, en relación a lo que le toca hacer, por encima o por debajo, ¿no? Y esto, en definitiva, en lo que se acaba traduciendo, a grosso modo, es en una clasificación a través de una matriz muy sencillita que tiene en cuenta sobre todo los resultados obtenidos en docencia y en investigación de cada profesor o profesora en concreto. Y fijaros que aquí tenéis 4 categorías para investigación, recerca, que le llamamos nosotros, A, B, C, D. Ya os podéis imaginar que A es la más positiva y D la menos positiva. Y en el caso concreto de la docencia, pasa exactamente lo mismo, A, B, C, D. Por lo tanto, ¿qué puede pasar aquí? Que a posteriori, teniendo en cuenta toda la actividad susceptible de ser evaluada que ha llevado a cabo un profesor o profesora, por ejemplo, me lo voy a inventar ahora, se ha evaluado como C en investigación, en recerca que tenéis aquí, y como A en docencia. Por lo tanto, iría a parar a esta casilla de aquí, la AC, ¿no? Y todo esto que veis en color amarillo significa que es aceptable, ¿vale? Todo lo que tenéis en verde quiere decir que es un rendimiento excelente. Por ejemplo, AA, AB o BA. Sería un profesor o una profesora excelente, es decir, que destaca mucho tanto en docencia como en investigación. El color amarillo querría decir que las cosas van como deben ir, o sea, que están correctas. El color naranja quiere decir que algo no está yendo bien porque hay un problema en la banda de la investigación o en la banda de la docencia. Y finalmente, fijaros que hay una única casilla, que es cuando un profesor o profesora que por su régimen específico de dedicación debería contribuir tanto en la docencia como en la investigación, por esto ya os podéis imaginar que dependiendo de la situación contractual de cada uno puede ser de una manera o de otra, pero aquí lo que pondríamos de manifiesto es que cuando por tu régimen de dedicación específico debes tener actividad de investigación y de docencia al mismo tiempo y ambas en relación a lo que comentábamos previamente, a todos aquellos criterios que son cuantificables y que se tienen en cuenta para el régimen de dedicación de docencia y de investigación no están yendo bien, entrarías en esta categoría, digamos, de rendimiento deficiente. Y entonces se entiende que en lo que respecta al rendimiento deficiente se deben ofrecer al profesor o a la profesora una serie de apoyos y de alternativas para que puedan mejorarlo. Pero se hizo una hipótesis de cómo está en el documento oficial, creo que lo tenéis en el enlace, cuando se aprobó el régimen de dedicación inicial, pero aquí estábamos hablando de un porcentaje muy, muy, muy pequeñito de profesorado. No, ni siquiera llegaba a ser como una distribución normal, o sea, se entendía que la mayoría del profesorado iba a caer dentro de la categoría de excelente o correcto, pero bueno, ya sabéis que, claro, cuando estamos hablando de tantísima gente, la UPC es grande, somos entre profesorado y PAS, creo recordar que 4.500 personas o así, pues claro, siempre puede haber alguien que no esté rindiendo conforme a lo esperado, ¿no?
Y os he puesto aquí la referencia por lo que os comentaba, porque luego baja mucho a nivel de detalle de cuáles son, pues, por ejemplo, una tesis, una tesina, si haces investigación, si tienes puntos de transferencia de tecnología, puntos de investigación, de publicación de documentos, de coordinación de asignaturas. Es decir, hay toda una serie de inputs que son los que se tienen en cuenta a la hora, las encuestas de los estudiantes, por ejemplo. Hay muchos elementos que se tienen en cuenta a la hora de llevar a cabo este régimen de dedicación, ¿vale? Pero la realidad es que por lo menos yo creo que somos una de las pocas universidades de todo el Estado español que lo lleva a cabo, que hace esta categorización del profesorado, de todo el profesorado, en relación a su actividad de investigación y de docencia. Es decir, no solo la cuantifica, sino que la evalúa. Evalúa en el sentido de un gradiente, que considera que hay un mínimo aceptable, que es lo que se considera correcto. Mientras estés en ese mínimo aceptable que se considera correcto, no hay ningún problema. Incluso puede ser un profesor o una profesora excelente y, digamos, aquí la preocupación grande estaría en aquel pequeño grupo de profesores que por el motivo que sea no han llegado a ese mínimo. Y muy vinculado a esto, porque fijaros que aquí estamos haciendo por ejemplo, yo os comentaba que cuando se hacen encuestas de estudiantes, uno de los indicadores que se tiene en cuenta son los resultados que los estudiantes le dan a los profesores, por ejemplo, en su manera de dar docencia, ¿no? Es un indicador más que se tiene en cuenta en la dimensión de docencia, ¿no? Todo esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con el mapa de encuestas, que hacemos muchísimas dentro de la UPC. Os he puesto un mapa global de encuestas y también un poco la perspectiva, digamos, transversal en un sentido temporal de los tipos de encuestas que se llevan a cabo. Como podéis ver aquí, bueno, y a través también de su periodicidad, antes de entrar a la universidad, mientras está en la universidad y una vez abandonada la universidad. Y aquí, por ejemplo, podéis ver que sale el anagrama de ACU Cataluña, porque ACU Cataluña es, aquí en Cataluña, la que lleva a cabo las encuestas para todos los que son alumni cada 3 años de cómo les está yendo su actividad profesional. Es decir, todo esto lo podéis consultar en la web de ACU Cataluña. Como os comentaba, es toda información pública, no está oculta, se puede consultar. Pero, por ejemplo, podéis ver el porcentaje de satisfacción de los estudiantes que han estudiado una ingeniería, podéis ver lo que ganan, lo que han tardado en encontrar trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, esto es una gran fuente de retroalimentación que también nos ayuda a pensar, si es que pensamos así, que puede mejorarse. Ese sería el mapa global y luego más internamente, pues aquí que veis un calendario ya del propio gabinete, del gabinete en el que yo trabajo, gabinete de planificación, a través de los diferentes cursos académicos, cómo todo ese tipo de encuestas se van administrando en el tiempo. Y bueno, como podéis comprobar, hay muchísimas encuestas, es un panorama, digamos, complicado, pero que proporciona muchísima información que luego a su vez retroalimenta otros sistemas. Y, por ejemplo, en concreto, pues para que veáis, por ejemplo, al nivel de detalle al que se baja, porque ya os digo que todo esto es información que luego es pública, que es que vosotros podéis ahora conectaros a Google y con vuestro navegador, ir a esta dirección que hay aquí abajo, a este enlace, y veríais la misma información que estoy viendo yo, ¿no? Pues, por ejemplo, la satisfacción con el profesorado, la tenéis aquí descrita y cómo va evolucionando en el tiempo, la valoración de los servicios que reciben los estudiantes, elementos en relación a las tesis doctorales, a los titulados, en fin, un montón de información. Y si os interesa, os he aportado también un enlace porque podéis ir a parar a encuestas de las diferentes escuelas, que quizás esto a vosotros os puede parecer más interesante. Yo no voy a entrar en detalle, pero aquí podéis obtener muchísima información sobre la actuación docente, sobre las asignaturas, etcétera. Y esto, a su vez, también tiene mucha relación con los sistemas de información. Y aquí no me quiero entretener mucho porque, como os comentaba yo, fíjate, hay una película muy famosa que nunca me acuerdo de qué pasaba, pero siempre me acuerdo del título porque se me quedó grabado en la memoria, no sé deciros por qué. Es una película muy famosa de Peter Greenaway
que en castellano se tradujo algo así como ahogado en números, ¿no? El drowning by numbers. Y esta la pongo porque fijaros que os estoy ahora hablando de pues, el régimen de dedicación, ese régimen de dedicación que se alimenta de datos, de indicadores, de las encuestas, de indicadores, de más indicadores, ¿no? Un poco ese miedo y ese peligro de que acabemos sepultados por toneladas de datos y de números y de dígitos y de indicadores que al final ni siquiera tienen un sentido para nosotros. Y es un poco la paradoja esta que estamos viviendo hoy en día, que podemos acabar ahogados en números si no tenemos claro qué, por qué y para qué estamos viviendo, ¿no? Porque la facilidad que tenemos hoy en día de medir es inmensa, ¿no? No tiene nada que ver con la que teníamos hace 20 años, ¿no? Todos los que llevamos un móvil, imaginad encima la cantidad de cosas que un solo móvil puede medir cada día, es algo gigantesco. Pues bueno, imaginad desde la perspectiva de una universidad, ahogados en números también nos puede pasar, ¿no? Y es un peligro muy grande. Y bueno, aquí os pongo una ficha también de indicadores, en fin, tenemos indicadores para volvernos locos. Pero yo a donde quería ir, que esto creo que es, desde vuestra perspectiva, lo que os puede interesar, si os parece interesante el tema, es que veis que aquí tenéis dos direcciones, ¿vale? Una de la propia UPC, que es del GEPAC, que podéis introduciros, yo voy a entrar un momento simplemente para que lo veáis, ¿eh? Y otra del sistema de información catalán que se llama WINDAT, que lo administra en este caso ACU Cataluña, que también tiene mucha información que podéis consultar de manera gratuita y que mucha de ella está en castellano. Por lo que os decía yo, porque es muy importante el tema de que esto no sea algo que nos quedamos nosotros en un despacho, en un cajón, que no ve nadie, ya sabéis aquello que dicen que la información es poder, sino que tiene que estar a disposición de la gente para que puedan observarlo. Entonces, imagina que me dijerais, bueno, Ricard, a mí todo este tema de los indicadores, de los datos, a mí me gustaría saber más. Me gustaría saber de manera concreta y específica cómo vosotros lo tenéis montado. Pues mira, fijad, es tan sencillo como que os vayáis a esta pestañita de aquí, al GEPAC. Esperemos ahora que vaya todo bien, voy a hacer un clic. Y entonces fijaros una cosa. Bueno, aquí hay unos datos generales, pero si os fijáis, tenéis aquí toda una serie de pestañas de estructura, de docencia, de investigación, de personal, de economía, de gestión y servicios y de cuadros de mando, que para mí, o creo que este puede ser muy interesante para vosotros, en el cual, pues ya veis, de manera totalmente abierta, podéis entrar y trastear y mirar con todo el detalle que vosotros queráis todo nuestro sistema de información, porque como os comentaba, todo este sistema de información es público. Entonces, fijaros una cosa, esta paradoja que os comentaba yo de la película de Peter Greenaway, que se llama Ahogados en números, claro, me podréis decir, bueno, pero es que tanta información, tanto dato, tanto indicador, abruma, ¿no? Y entonces, ahora ¿qué estamos intentando? Estamos intentando, que no es una tarea sencilla, ni muchísimo menos, estamos intentando convertir estos sistemas de indicadores en otra cosa, que es la que os voy a enseñar ahora. Porque, insisto, por ejemplo, fijaros, os podríais ir aquí a personal y ver el profesorado que tiene la UPC, el profesorado equivalente a tiempo completo, el personal investigador, yo qué sé, iros aquí a investigación, ver los datos globales de investigación, bueno, un montón de cosas como podéis ver. Por docencia, el acceso a los estudios, las matrículas que tenemos, los tipos de créditos que se matriculan por tipos de estudios, en fin, e información para aburrir hasta el más divertido del aula. Pero fijaros una cosa, precisamente como aquello que os decía yo, del ahogados en números, ¿qué estamos intentando hacer ahora? Esto que os voy a enseñar ahora y que tenéis bajo el acrónimo de, bueno, bajo la pestaña de género. Género, la voy a abrir ahora, porque vais a ver un sistema de información. Que esto tiene, creo recordar, 8 o 10 meses de vida, no tiene más, pero fijaros que esto es un paso más, un paso más que permite que la gente ya no tenga que ir directamente al dato si no quiere,
sino a la explotación del dato. Es un sistema de información directivo. Está montado sobre un programa muy potente que se llama Power Business Intelligence, que es un programa informático que nosotros tenemos. Entonces, fijaros que, por ejemplo, aquí tenéis la matrícula de grado y máster, bueno, tenéis un montón de cosas, ¿eh? Pero fijaros que decís, bueno, uy, yo todo esto que me enseñabas aquí, esto es muy complicado, hay muchísima información, me estoy perdiendo, yo quiero algo más para mí, para tomar decisiones, ¿no? Pues fijaros que todo esto que tenéis aquí, no sé, la matrícula del grado y máster, ¿no? Me voy aquí. Entonces, pues fijaros que aquí podéis ver la evolución, por ejemplo, en este caso, por género, de hombre y mujer, la evolución, la cantidad de estudiantes que tenemos, por escuelas, etcétera, etcétera. Y luego, a partir de aquí, vosotros podéis poner filtros, ¿eh? Fijaros, por ejemplo, podríamos pedir que fuera para arquitectura y en tiempo real, atacando a la base de datos que tiene debajo, os proporciona información, insisto, en tiempo real. Y esto, fijaros, esto que estáis viendo ahora es un sistema que funciona sobre todos estos sistemas de indicadores que tenemos aquí. Fijaros, que aquí, pues fijaros, matrícula de grado y máster, matrícula por centro, evolución de la matrícula, el municipio de procedencia. Vamos a ver, por ejemplo, este municipio de procedencia para la matrícula de grado y máster, ¿no? Veis, por ejemplo, aquí en Cataluña, obviamente nosotros pues somos una universidad, por ejemplo, vamos a poner arquitectura, ¿no? Para saber de dónde viene nuestra demanda. Pues bueno, ya podéis ver que en el caso de arquitectura vamos a poner solo máster, ¿no? Para ver un poco dónde está. Veis que ya hay un poquito más de dispersión del dato, ¿no? Es decir, podéis ver de dónde viene esa evolución. Por ejemplo, vamos a ver ingeniería civil. Voy a quitar esta de aquí. Ingeniería civil para el máster, pues por ejemplo podéis ver, aquí incluso podéis escoger el centro, que en este caso solo tenemos uno, que es el propio, ¿no? De dónde viene la demanda, ¿no? Y todo esto, pues lo podríamos tener incluso para diferentes años, podríamos ver la evolución, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, un año prepandemia, ¿no? ¿Veis? Aquí, por ejemplo, podemos ver que en el caso del máster sigue siendo demanda prácticamente de aquí, de Cataluña, ¿no? Bueno, pues todo esto, para todo ese tipo de pestañas, pues lo podéis hacer así, ¿eh? Y esto es un poco en lo que estaríamos hoy en día invirtiendo esfuerzo, en que ya no se tengan que consultar todos estos indicadores que yo os enseñaba que están aquí, sino que haya un paso más, que es que ya no tengas que utilizar los indicadores, sino que ir a algo que añade una capa de inteligencia, por decirlo de alguna manera. Fijaros, por ejemplo, las encuestas de inserción laboral también las tenéis aquí, la evolución del profesorado. Bueno, pues ya veis que un poco se está... Mirad, la evolución de los estudiantes que vienen de incoming, ¿no? Pues la tenéis aquí descrita. Este último curso, 19-20, estamos hablando antes de la pandemia, vinieron 1.313 estudiantes de fuera del Estado, entiendo que estamos hablando aquí. Pues, por ejemplo, podéis ver la evolución, ¿no? Cómo va evolucionando en el tiempo, verlo por curso, y ahora creo que lo que estaban trabajando también, veis, fijaros que los distintos programas, y bueno, en principio también están trabajando con el tema de los mapas para tener información global. Pues bueno, ya podéis ver un poco que esto es inmenso y lo que hay que buscar es fórmulas precisamente para que no nos devore tanto dato y tanta información. Y es lo que os comentaba yo, ¿no? Que estamos yendo un paso más adelante, ya no hablamos solo de indicadores, sino de sistemas de información, ¿no? Los que podría tener cualquier empresa para ayudar a tomar decisiones. Y ya para acabar un poco, me gustaría compartir con vosotros un par de cosas. Bueno, vosotros sois argentinos, yo soy catalán, tenemos la suerte todos de compartir algo que es vuestro y es nuestro, algo como Messi, el fantástico Messi. Él tiene una frase que me gusta mucho que dice, yo soy argentino que piensa como un catalán, ¿no? Es como esa hibridación que en las universidades también trabajamos, cuando os hablaba del proyecto Unite, ¿no? De crear una universidad europea, de algo que ya trascienda al propio país. Creo que eso es algo que en el mundo del fútbol
se ha conseguido hace mucho tiempo y, por ejemplo, pues bueno, ver cómo una persona de vuestro país, que aquí en Cataluña es profundamente admirada, ¿no? Y él dice que es argentino, que él se siente argentino y se siente argentino pensando como un catalán, ¿no? O sea, es decir, cómo ha hibridado eso y es otro ejemplo de universalidad, ¿no? De lo que debería ser una universidad, algo que prepara para poder estar en cualquier parte del mundo, ¿no? Y simplemente deciros que, bueno, un poco para acabar ya, que, bueno, creo que vuestro país es maravilloso. Os comparto una foto con mi amigo Juan, Juan, una persona fantástica, argentino de pura cepa. Me llevaron un día, la última vez que os pude visitar, unos meses antes del confinamiento. Esto es Tigre, a las afueras allí de Argentina, es una ciudad que está, bueno, pegada a Buenos Aires, ¿no? Pero me llevaron a hacer allí una parrillada, un día maravilloso de finales de septiembre, ¿no? Y recuerdo que estuve visitando la Universidad de Quilmes para unas conferencias vinculadas a la red Telescopi, de la cual forma parte la UPC, que se llevaban allí a cabo en la Universidad de Quilmes, ¿no? Y os pongo esta foto que no es muy buena, la hice con el móvil, por una cosa concreta, porque a mí lo que me llamó la atención es esto que decía aquí, Argentina emprende, ¿no? Cuando yo os hablaba de para qué deben servir los sistemas de calidad o los sistemas de evaluación del rendimiento o, por ejemplo, los sistemas de planificación estratégica, me refería exactamente a eso. Es decir, si vosotros como país, como Argentina, habéis llegado a la conclusión de que lo que las universidades o el rol que las universidades deben tener dentro de lo que sería el ámbito de la educación superior es formar, por ejemplo, a los estudiantes, a vuestros estudiantes, en emprendeduría, de lo que es el carácter emprendedor, ¿no? Que se llama aquí la emprendeduría, pues entonces de alguna manera todo lo que vosotros internamente hagáis tiene que ir en ese sentido, porque lo que no tendría sentido es, o lógica, es que haya un proyecto de país y que luego las universidades vayan por otro lado o que el país vaya por un lado diferente al que van las universidades. Es decir, que al final todo el mundo suma. Y si el lema es Argentina emprende, la lógica es que desde el punto de vista de los sistemas de gestión de la universidad, de los sistemas de gestión de calidad o los sistemas de evaluación del rendimiento inclusive o de planificación estratégica, pues haya una cierta consonancia para que ambos o todos ellos se apoyen mutuamente y se den fuerza los unos a los otros, ¿no? En este mundo de intangibles que nos ha tocado vivir, de digitalización, de singularidad, seguramente la universidad tiene mucho que decir, no solo porque aporta ese valor formativo duro, ¿no? de conocimiento que es muy importante y sin el cual no se puede hacer nada hoy en día, sino también porque inspira una serie de valores, el espíritu crítico o el trabajo en equipo o el carácter emprendedor que también forman parte de ese carácter de lo que debe ser una universidad moderna, que nosotros, sobre todo con el tema este del concepto de la Universidad Europea, que Juan Jesús os estaba comentando el otro día, también queremos reforzar, pero recordaros que, pues insisto, ¿no? Que ese proyecto de país, pues de alguna manera lo tiene que impregnar todo y reforzarse una cosa a través de la otra. Y bueno, pues aquí acabo un poco y os dejo con esta transparencia, pues no sé si dudas, curiosidades, intereses, cosas que queráis comentar, cosas que os hayan llamado la atención, etcétera, etcétera, para ver un poco qué es lo que a vosotros os resuena, porque como lo que os decía, ¿no? Esto es un poco como el amor, ¿no? El amor y el enamoramiento para cada uno de nosotros y de nosotras significa algo distinto. Buenísimo, muchas gracias. Yo tengo unas dudas sobre, bueno, que en algún momento conversando antes habías mencionado en una de nuestras charlas que para la instalación del régimen de evaluación del profesorado era necesario pensar en incentivos del profesorado. ¿Qué incentivos hay para mejorar la docencia? Y esa es una pregunta. Y la otra es, ¿cómo se procede cuando el resultado de esa evaluación del profesorado es anaranjado?
o rojo. ¿Y cuánto participa cada docente, cada profesor universitario en esa evaluación? Sí, muy interesante la pregunta, Graciela. Pues mira, detrás hay básicamente no solo un tema simbólico de reconocimiento, sino también económico, porque hay lo que se llaman los quinquenios y trienios, si no recuerdo mal, estrictamente hablando, que comportan una retribución económica, ¿vale? Por ejemplo, pensad una cosa, la UPC, os pondré otro ejemplo determinado, la UPC es la universidad más poderosa que hay en todo el Estado español en cuanto a transferencia de tecnología. La transferencia de tecnología, por ejemplo, comporta para un profesor o una profesora que está llevándola a cabo puntos de transferencia, lo que os comentaba antes de lo de la investigación, de cómo eso se computa, pero también puede ganar dinero con eso, con ese contrato que se ha firmado con una empresa cualquiera. Pero luego, por lo que os comentaba, por ejemplo, en el caso de la docencia, un profesor o una profesora que tiene buenas puntuaciones va a tener muchos puntos y eso luego puede pedir tanto a ACU Cataluña como al Estado, como a través de ANECA, un reconocimiento que cada X años le puede comportar una subida económica. ¿Vale? O sea que no, quiero decir, Graciela, que no es solo una cosa simbólica o sobre el papel, sino que tiene consecuencias tangibles. Y luego, por lo que tú me comentabas, yo ya te digo que no soy un experto del tema, pero porque eso ya lo lleva directamente el vicerrector del profesorado. Pero por lo que me comentabas de los profesores o las profesoras que puedan quedar en rojo, que son muy pocos o pocas, en principio se supone que lo que la universidad tiene que hacer es analizar por qué ha pasado eso y ver cómo puede ayudarle para que no vuelva a pasar. O sea, que no se trata tanto de sancionarlos como de ayudarlos a que puedan mejorar. Por ejemplo, ayudándole a reenfocar la docencia por el motivo que sea o cosas de ese tipo. ¿Me he explicado con claridad, Graciela? Sí, creo que una visión interesante, ¿no? ¿Participan los docentes en su propia evaluación? En la evaluación de lo... Sí, hay un proceso o sea, parte de lo que es el proceso de evaluación es una autoevaluación. Tienen que hacer una memoria que también está pautada, que implica una serie de elementos, que también está informatizada, y entonces tienen que rellenarla y hacer una autoevaluación. Sí. Y eso, por ejemplo, en el caso de la UPC, esta autoevaluación tiene acceso el director o directora del departamento correspondiente y el director o directora del centro en el que ese profesor o profesora da docencia. Con lo cual, por ejemplo, en el caso de una mala evaluación, hay ciertas personas, o cargos en este caso, que pueden acceder a dicha información. Pero ya te digo que los casos estamos hablando de muy poquitos casos, es más bien una cosa anecdótica que no algo habitual. Buenos días, Ricardo, a todos. Tengo una duda, ¿cómo es la estructura de los indicadores que utilizan para llegar a ese recuadro de régimen de dedicación? Me imagino que trabajan con indicadores compuestos o cruces de variables, o cómo llegan allí a ese verde, ese amarillo, naranja. Sí, como tú muy bien has dicho, Erika, es un indicador compuesto. O sea, es como una especie de sumatorio, ¿vale? Global, y dependiendo de lo que acaba saliendo, pues te pone en un color determinado. ¿Y esa metodología es una metodología estandarizada a nivel internacional o bajo qué? No. Eso lo ha desarrollado la UPC. De hecho, Erika, si te interesa el tema, os he puesto el enlace al documento oficial del órgano de gobierno que la aprobó, en el cual podéis consultar todos los elementos que se utilizan para llevar a cabo dicha evaluación. ¿Me explico? En el enlace que compartió Wenceslao. Perdona, en la presentación que os acabo de comentar, que he compartido con vosotros, que ahora le pasaré a Wenceslao y a Graciela para que lo distribuya a todos vosotros y que podréis disfrutar. La única cosa que vosotros no podréis hacer, que yo sí que puedo, pero esto lógicamente no lo puedo compartir con vosotros en pantalla, es que yo tengo ciertos privilegios de usuario y, por ejemplo, puedo ver información de profesorado.
Pero eso, digamos, yo por mis competencias laborales, para que me entendáis, ¿eh? Pero claro, eso, digamos, de cara afuera, eso no se puede ver, para que me entiendas, los resultados de Erika, de Ricardo o de Graciela o de quien sea. No, porque para nada. No lo queremos saber tampoco, solo quería conocer la metodología, pero perfecto, a través del enlace. Muchísimas gracias. Sí, Erika, y si tienes alguna duda luego me envías un correo y te intento clarificar, ¿eh? Perfecto, muchas gracias. En el documento lo tienes todo. Gracias. Porque además ya te puedes imaginar que todo eso es público, es decir, no se puede evaluar al profesorado si no es a través de una herramienta que no solo es pública, sino que además ha estado aprobada por los órganos de gobierno, en este caso de la UPC. Perfecto, perfecto. Gracias. También decirte otra cosa, Erika, que muchas universidades de España no quieren ni oír hablar del tema. Ok. Antes de pasar la palabra a Marta Gisilevsky, que levantó la mano, aprovecho para comentar que seguramente mañana enviaremos los links a los videos de YouTube donde vamos a subir las grabaciones de este encuentro y también del lunes, y les enviaré la presentación que estuvo realizando Ricardo para que puedan acceder a los links y demás. Marta. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias, Ricardo, muy interesante la exposición y muy ilustrativa. Y me parece que Erika me leyó la mente porque estaba pensando en esto último y quería abordar la cuestión en relación a las otras universidades, pensando también en un sistema general donde, por un lado, si justamente por qué esto último que decías, por qué otras universidades no lo quieren ni ver. Pero esa no era mi pregunta, sino que venía en relación a otras cuestiones que tienen que ver con el uso de la información, con esto que decía, bueno, de eso estuvimos hablando en otro conversatorio y era uno de mis planteos y mis preguntas al respecto, porque mi impresión también es que aquí tenemos mucha información, quizás no está tan organizada y tan prolija y tan bonita. No hablo de la Universidad de Río Negro, sino en general de Argentina y por conocimiento de otras universidades, también de otros portales donde hay mucha información. Siempre para mí la pregunta es eso, la pregunta. Hay preguntas detrás de estas cuestiones, cómo hacer hablar a los datos, cuál es el mensaje de los datos y el uso de la información. Entonces, en relación a esto te pedía nada más una pregunta, una reflexión sobre esta cuestión, ya que estás en temas de planificación estratégica. Digamos, ¿cuál es realmente el uso para vos, ya que hay tanta cantidad de información, el uso deseable de esta información, de estos datos? Si hay alguna debilidad en este sistema que vos digas, bueno, esto habría que reencauzarlo porque habría que sacar informes de este tipo, o bueno, para tomar decisiones de esta, digamos, esto es una cuestión que hay detrás, que para mí, bueno, muchos coincidimos en que, bueno, los datos tienen un marco teórico, tienen hipótesis, están cargados, digamos, de una ideología, y no ideologización, sino de una ideología, de un trasfondo, de una idea que hay detrás, ¿no? No son números que están así, que crecen como las hojas en los árboles, sino que están realmente afincados en una matriz teórica que está detrás. En general, está detrás de todo un sistema de indicadores y de todo un sistema de información. Entonces, un poco una reflexión alrededor de esto, y también la segunda cuestión que agregué fue la relación, esto último que decía Erika, y vos le respondiste que a las otras universidades no quieren saber nada. Sí, bueno, me parece muy interesante lo que me acabas de preguntar, Marta, porque fijad que yo un poco cuando os hablaba de la película esta de Peter Greenaway, os decía lo de ahogados en números, ¿no? Pues mira, yo creo que una de las complejidades que hay precisamente es que nosotros mentalmente, no hablo de mí, hablo de todos en general, no estamos todavía mentalmente preparados para asumir que la realidad puede ser analizada a través desde ese punto de vista. Es decir, el hecho de tener números a veces complica la manera de comprender la realidad. Y esa complejidad implica un aprendizaje por parte de las personas que tienen que enfrentarse a ello. Y no es tan sencillo como puede parecer. Es decir, requiere un aprendizaje, requiere un uso y requiere un entrenamiento.
que no tiene nada que ver con la inteligencia, porque las universidades sabéis que si hay algo que, que abunda precisamente es la inteligencia. No es un problema de inteligencia, es un problema de cultura, de entender cómo tomamos decisiones y cómo asumimos la propia entropía que genera la información. Pero yo te diría que eso es algo que solo se va a resolver con el tiempo. Es decir, es un problema muy complejo. Perdón que te interrumpa un segundo. Vos pensás que es con el tiempo, porque es como hacerse amigo de los datos, amiga de los datos, sería de familiarizarse, pero yo creo, y ahí quizás hay una pequeña diferencia, creo que hay que hacer una formación. Para mí hay que hacer formación de uso de datos. Porque, o sea, no sé, quizás allá se hizo y fracasó, en los gestores estoy hablando, ¿no? Porque hay mucho, hablo, digamos, de los usuarios de la información, cómo formar para el uso de los datos, porque yo lo que creo es que hay mucha, no pasa por la inteligencia, sino por la falta justamente de conocimiento de la utilidad que pueden darle a esa información. Pero bueno, es una hipótesis. Yo creo que, digo, de hecho, al trabajar en estos temas, trabajo, digamos, en algunos temas que tienen que ver con dar algunos talleres sobre el uso de la información y demás a rectores, a decanos, a personal que está a cargo de las universidades, ahí uno observa que de repente no se sabe ni siquiera cómo poder formular una buena pregunta en un cuestionario, ¿no? ¿Cómo se hace? No es una cuestión técnica nada más. No es lo mismo inducir una respuesta, digamos, que no inducirla. Y así tenemos cómo mentir con la estadística. Ya hay mucho escrito sobre eso, ¿no? Entonces, quizás, no sé, ¿qué pensás vos de la idea de la formación en uso de datos? Marta, estoy totalmente de acuerdo. No podría estar más de acuerdo contigo con respecto a lo que acabas de decir. O sea, la forma... A ver, lo diré desde otra perspectiva. Un profesor o una profesora que está haciendo de gestor, es decir, que toma decisiones sobre la cotidianidad de la organización en la que está, tiene que adoptar una perspectiva diferente de la que puede adoptar en un laboratorio o en un aula, porque son realidades distintas. Si nosotros entendemos que puedes estar o no capacitado para la docencia o para la investigación, como en todas las universidades se entiende en todo el mundo, pues en el caso de la gestión es exactamente lo mismo. Y entonces lo que tú dices lo comparto plenamente. Es decir, una persona que dedique a su trabajo como directivo, lo que nosotros habitualmente llamamos aquí un directivo puede ser un profesor o profesora o un cargo PAS como yo, ¿no? Esos dos mundos que conviven. Tiene que dominar ese mundo. Pero yo, Marta, iba más allá. Porque imagínate una cosa. Tú imagínate que ahora en vuestra familia, voy a poner un ejemplo muy tonto, os empezáis todos a tomar la tensión arterial cada día. Tenéis un aparato, lo ponéis cada día, tomáis unas notas y un día os preguntáis, pero bueno, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo mal? ¿Qué es lo normal? Pero, ¿cuál es el mejor momento, no? Pero además en un momento alguien pregunta, ¿pero para qué demonios nos estábamos tomando la tensión? ¿Qué queremos hacer con eso? ¿Esa es la medida que realmente necesitamos? O sea, empiezas a plantearte toda otra serie de interrogantes que no te hubieras planteado si no hubieras empezado a medir. No sé si me explico. Por eso os decía yo que el hecho de empezar a medir genera otros problemas que ni siquiera habíamos visto. Es decir, nos da unas cosas a favor, pero nos quita otras. Y esas otras nos generan otros problemas que a su vez nos complican otra vez la vida. Y esa tensión continua es un poco incómoda, ¿no? Pero yo soy de los que pienso que mejor tener datos que no tenerlos, ¿eh? ¿He contestado a tu pregunta, Marta? ¿O tú? Sí, yo creo que también en eso hasta estamos de acuerdo con que la formación en la práctica es muy importante, que es lo que acabas de decir, ¿no? La formación y en ese caso lo bueno son la formación en situaciones concretas, ¿no? De, bueno, ante tal situación, ¿qué indicadores son los que más son importantes, etcétera? Bueno, podría seguir, pero... Y fíjate otra cosa, Marta, incluso la medida tiene una cosa muy interesante, que es que, por ejemplo, en el momento en que vosotros os comparéis con nosotros o entre vosotros mismos, podéis comenzar a hacer benchmarking y empezar a ver que otros están haciendo otras cosas, están obteniendo otros resultados con más recursos o con menos recursos
o con los mismos recursos, entonces os permite reenfocar la realidad, ¿no? Intentar explicarla en un sentido causal, que creo que es la gracia que al final tiene que tener un indicador, que te ayuda a hacerlo mejor, porque si no, realmente es que no sirve para nada, ¿no? Perdón, y había algo que tenía que ver con las otras universidades, solo algo cortito, que vos ese comentario si lo podías ampliar un poquito, ¿por qué las otras universidades no quieren saber nada? Bueno, pues ya te lo puedes imaginar, porque no todas las organizaciones están tan orientadas a resultados como otras. Hay cosas, yo creo que son temas culturales, ¿eh? Por ejemplo, en el caso de una universidad que conozco un poco, la Universidad Norteamericana está a todos los niveles muy orientada a resultados. En Europa está orientada a resultados, pero quizás no tanto como a nivel norteamericano. Y en el caso, pues bueno, España ya sabéis que no es tan grande como Argentina en cuanto a dimensión, pero sí que hay mucha idiosincrasia interna y, bueno, de hecho, España, si no recuerdo mal, después de Francia es el país más grande que hay en lo que era la antigua Unión Europea, y eso hace que la dispersión, digamos, sea muy grande y que no todo el mundo comparta los mismos intereses. Pero la UPC en ese sentido siempre ha sido muy pionera, ¿eh? No, siempre hemos ido más adelante que en ese sentido. Muchas gracias. Ricardo, yo tengo una consulta en relación a esto último, justamente. Vos al principio de la presentación mencionabas tu participación en la primera actividad que hicimos en la red, y me acuerdo que una observación que habías hecho era que había mucho debate acerca de la calidad, o de lo que entendíamos nosotros por calidad, y como que estábamos en esa instancia inicial. Y quería preguntarte cómo se saldó ese debate en el caso del sistema de ustedes, si lo saldaron institucionalmente y no con el resto de las universidades, o si es algo que persistió en el tiempo y lo resolvieron, bueno, dejándolo de lado y avanzando por esta dirección más de definición de indicadores y del sistema. Sí, mira, Wenceslao, por lo que respecta al sistema, ya no tenemos ninguna duda porque el sistema es único para todas las universidades, entonces en ese sentido ya no hay ninguna duda. Sí que es cierto que hay un debate, pero que es un debate permanente, y yo creo que ese debate no se va a resolver nunca en relación a qué tenemos que entender por calidad en la educación superior. Y también un poco yo ya os comentaba que, por eso os hacía la pregunta esa del rol pasivo, activo del estudiante, ¿no? Porque muchas veces las organizaciones han introducido conceptos, ya no os hablo ni siquiera de herramientas, conceptos de calidad que provienen de la manufactura, de la fábrica. Y eso no tiene sentido. La educación es otra cosa. Y por lo tanto, tiene que ser, cuando hablamos de calidad, conceptualizada en relación a lo que es, ¿vale? Debate sobre qué es la calidad. La calidad puede ser entendida de múltiples maneras, como una entrada, como un proceso o como un resultado, básicamente, o como una combinación de varias de las cosas. Pero como mínimo, digamos, la parte buena es que el sistema ya lo tenemos dibujado y está consolidado. Sigue habiendo debate, pero yo creo que ese debate va a ser permanente. Nunca vamos a llegar a un punto, digamos, muerto en el cual ya todo el mundo está de acuerdo. Incluso creo que ese debate es bueno porque nos hace estar vivos. Y ahora la complejidad que tenemos es que tenemos que dar el salto a nivel europeo. Porque imaginad, nosotros estamos, por ejemplo, la UPC está en esta alianza que os comentaba el otro día Juan Jesús, que se llama Unite, que va a crear una universidad europea. Para que os hagáis una manera muy sencilla de describir qué será eso, es que imaginad que cualquiera de vosotros fuera un estudiante que hiciera su currículum en ingeniería civil en todas estas universidades y obtuviera un título. Entonces, va a tener que haber una armonización, quizás Wenceslao sería la palabra más correcta, del sistema de calidad. Y calidad seguramente se entenderá como lo que es el European Standard and Guidelines, que no son más que las directrices básicas de qué debe implicar un sistema de calidad, y que mientras esas directrices se respeten y vengan unos auditores y certifiquen que dichos estándares se respetan, como por ejemplo la información pública que vosotros habéis podido ver, no habrá ningún problema, ¿vale?
Pero, por ejemplo, nuestro reto, porque nosotros retos tenemos un montón, no penséis que no tenemos ni o problemas o retos, porque tenemos muchísimos. Nosotros estamos luchando por ver cómo conseguimos incluir a alumni, o sea, a antiguos titulados que ya están ejerciendo como profesionales, y a empleadores, porque desde la perspectiva, digamos, más práctica, nos interesa mucho saber cómo son percibidos para intentar mejorar en la medida en que eso sea posible la orientación de los grados y de los másteres. En la medida en que eso sea necesario, porque luego la universidad también tiene sus propios intereses. Eso no quiere decir de ninguna de las maneras que nosotros estemos sometidos al ¿cómo diría yo?, al criterio del mercado. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que, bueno, que tenemos que escuchar y ver dónde podemos pactar y acordar elementos que sean mutuamente favorables. Estoy hablando de eso, Pero luego la universidad tiene su especificidad y la empresa tiene la suya. Y esos son dos mundos distintos que tienen objetivos distintos y propósitos diferentes. Pero, Wenceslao, no es un tema fácil, porque la calidad yo diría que es un tema que siempre está a debate. Y un poco lo que os comentaba, ¿no? Cuando me decían a mí lo de bueno, en Estados Unidos, ¿no?, que parece que es tan importante todo esto, el 50% de los profesores odian el concepto de calidad. ¿Pero por qué lo odian? Porque para ellos es burocracia. Porque no ven que haya un retorno. Es que tienen razón, si es que yo lo entiendo perfectamente. Porque lo que no ven es cómo, en un sentido positivo, cómo eso les ayuda para poder hacer mejor su trabajo. Y este es el error en el que yo os animo a que no caigáis. Es decir, cuando habléis de calidad para un profesor o una profesora tiene que ser algo que le ayude a poder trabajar mejor. O sea, más que, os diría yo, más que acordéis qué es o qué no es calidad, lo que tiene que estar claro es que sirve para algo, en un sentido positivo, no negativo, porque si va a servir para generar más papel, estoy convencido de que seréis capaces de complicaros la vida muy rápidamente, pero no se trata de eso. ¿He contestado a tu pregunta, Wenceslao? Sí, muchas gracias, Ricardo, muy claro. Toda la exposición ha sido muy clara. Aprovecho para agradecerte tanto a vos como a Juan Jesús la generosidad de participar en esta instancia que es tan importante por lo que cuentan, pero además por el aprendizaje que se produce viendo una experiencia internacional y de ya una trayectoria acumulada como tienen ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Concluimos una actividad más que importante con amigos en los que confiamos que haber entrado nuevamente en los temas de calidad, que pareciera estar mejor, y todo lo que se hace alrededor para garantizar un marco de asegurar la calidad en las universidades. Esperamos no ser gente que trabaja para acumularle más obligaciones a todos y papel, y trabajar en pos de la cultura de la calidad, ¿no? Así que, bueno, los esperamos en nuestra próxima actividad. Muchas gracias, Ricard y Juan José, y nos estamos viendo. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias.